Saludos hermanos y hermanas, qué bueno que podemos conectarnos una vez más para compartir una porción de la palabra de Dios y también para compartir algunas informaciones. Quiero agradecerles a ustedes que esta semana, este sábado anterior, estuvieron participando con nosotros del rito de comunión ahí en nuestro parqueo de la iglesia. Fue una bendición. Yo fui bendecido al verlos a ustedes, al poder saludar a muchos de ustedes y poder compartir un rato de esa tarde. Quiero animarte en el nombre del Señor a que siga orando por tu iglesia. Pronto estaremos abriendo las puertas para un 25, un 30% de la feligresía y el resto de hermanos podrán seguir conectándose con nosotros desde sus casas. Quiero animarte, como siempre lo hago, para que consueles a alguien, bendigas a alguien, ore por alguna persona para que comparta tu fe, comparta el evangelio con alguna persona en este tiempo de aislamiento, en este tiempo cuando muchas personas pueden sentirse solos o sentirse deprimidos. Debemos compartir esa esperanza y compartir ese calor humano. No podemos estar abrazándonos, pero sí podemos expresarle al otro cuán importante es y cuánto lo amamos y cuánto Dios lo ama. Sigue manteniendo las normas. Algunos expertos amenazan o dicen que hay una amenaza de un repunte del coronavirus, como ha pasado en algunos lugares ya. En Europa se estaba hablando de un repunte, una fuerza nueva que estaba impulsando el coronavirus. Y aquí en Estados Unidos se tiene temor de que con el invierno también se fortalezca y se mezcle con la gripe o se mezcle con el flu. Así que mantengamos al día nuestras normas, mantengamos al día las reglas con tal de que no demos ocasión para que el virus tome fuerza otra vez y para no ser contaminado. Si tienes que salir, protégete y protege a los demás y de esa manera entonces podríamos controlar mejor esta situación. Así que Dios te bendiga. Quiero invitarte ahora a que vayamos a la Biblia. Quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios y le pidamos a Dios que nos hable. Hoy yo quiero hablarte de la abundancia del corazón habla la boca. Cómo yo puedo cambiar mi manera de actuar, mi manera de hablar. Cómo puedo cambiar mi manera de pensar. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde es que debo trabajar? De la abundancia del corazón habla la boca. Voy a trabajar con el capítulo 12 de San Mateo, específicamente con los versículos 22 hasta el 37. Allí hay un suceso. Así que voy de una vez con la Biblia. Abre tu Biblia si la tiene a mano o comparte conmigo. Te vamos a poner en pantalla los textos que voy leyendo. Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. Endemoniado, ciego y mudo. Estamos hablando de Jesús. Y dice el texto, y lo sanó. El evangelista Mateo no está preocupado por dar detalles del endemoniado, ni siquiera por dar detalles de cómo lo sanó. Por eso lo resume allí rápido. Le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí está. Como le acabo de decir, Mateo no está preocupado en dar detalle acerca del endemoniado, ciego y mudo. Mateo está intentando dar detalle acerca de la reacción. La gente que mira el milagro dice, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el esperado? Pero por otro lado, los fariseos lo que dicen es, este no echa fuera demonios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Dos reacciones diferentes. Unos se quedan pensando, ¿será este el Mesías? Mientras que otros dicen, este no es el Mesías. Este echa fuera demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Cristo le respondió. Los versículos 25 al 29 son la respuesta de Jesús. Jesús, interpretando sus pensamientos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad
o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Esta fue la respuesta de Jesús. Jesús le está diciendo: lo que ustedes están diciendo es absurdo. Lo que ustedes están diciendo es contradictorio. Le está diciendo Jesús a los fariseos: si Satanás pelea contra sí mismo, se va a derribar su reino. Una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Jesús lo que está diciendo: si yo soy un ministro del príncipe de los demonios, ¿qué hago echando demonios? En otras palabras, abran la cabeza, porque si estoy echando demonios es porque no soy del reino de los demonios. Por eso en el verso 29 dice, en el verso 29 él dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo: como yo, según ustedes, estoy obrando por el poder del príncipe de los demonios y ahora estoy echando demonios. De manera que el príncipe de los demonios no va a venir a echar los demonios, más bien va a venir a traer más demonios. Y en cambio Cristo expulsaba a los demonios, y donde Cristo llegaba, los demonios no podían quedarse. Cuando Cristo llega, el demonio se va. Cuando Cristo llega, la enfermedad se va. Cuando Cristo llega, el enemigo se tiene que ir, tiene que huir significativamente. Así que los fariseos habían tomado la decisión rotunda de no poner caso a lo que Cristo hacía, de no abrir su corazón a las palabras del Señor, de no abrir su corazón al mensaje de Dios, y esto es altamente peligroso. Cristo hace un milagro significativo, echa fuera demonios, sana al hombre de su ceguera y de su incapacidad de hablar. Y ahora ellos, en lugar de venir a preguntar cómo pasó esto, qué sucedió, a verificarlo para creer y para confiar, en lugar de creer, cierran su corazón y dicen: no, este no hace eso sino por el poder de los demonios. Una lógica sin sentido, es decir, no hay lógica allí. Entonces Cristo le habla con lógica, y Cristo con su lógica le dice: si yo fuera un obrero del príncipe de los demonios, no andaría echando fuera los demonios, porque estaría obrando contra el mismo reino, porque Satanás no puede obrar contra Satanás porque derriba su reino. Así que Cristo le está diciendo: por el Espíritu de Dios yo hago estas cosas, y si por el Espíritu de Dios la hago, el reino de los cielos ha llegado, o el reino de Dios está entre vosotros. Así que ellos, en lugar de aceptar como los demás, lo que hacen es cerrarse, endurecer su corazón y no darle ocasión al Espíritu para que obre en su vida y para que los transforme. Yo quiero mostrarte 3 lecciones acerca de estas enseñanzas y de los textos que van a seguir. Hay un peligro mortal de salvación o perdición cuando rechazamos la voz del Espíritu Santo. Una vez más, hay un peligro de perdición cuando rechazamos la voz del Espíritu Santo. Número 2, por el fruto se conoce el árbol. Y número 3, si quieres cambiar el fruto, lo que debes cambiar es el árbol. Así que voy con el punto número 1. El Espíritu de Dios estaba obrando, Cristo haciendo milagros, maravillas, hablando, enseñando la palabra, y el Espíritu de Dios estaba obrando en los corazones. Mucha de la gente que escuchaba a Jesús quedaba atrapado por los milagros, por las evidencias. Mucha de la gente que escuchaba y que veía lo que Jesús hacía quedaba atrapado por la obra del Espíritu en su corazón y terminaban entregándose en los brazos de Cristo. Pero habían otros que, por más evidencia que Jesús le daba, por más evidencias que Jesús les mostraba, ellos no aceptaban, rechazaban y se negaban ante las evidencias que el Espíritu Santo les daba. Por eso Jesús les dice a ellos, estoy leyendo en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo
ni en el venidero. Son uno de los textos más fuertes de toda la Biblia. Jesús, el que vino a perdonar los pecados, Jesús, el que vino a lavar nuestros corazones, está hablando de que hay circunstancias donde no podemos ser perdonados. ¡Wow! Eso es un texto fuerte. Generalmente los pastores hablamos y enseñamos con la Biblia que Dios perdona todos los pecados, que no hay situación que Dios no pueda perdonar. Pero ahora el mismo Jesús está diciendo aquí en su palabra que si blasfemamos contra el mismo Jesús o blasfemamos contra la palabra que otro nos diera, está señalando, podemos ser perdonados, pero que cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo no podemos ser perdonados. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que el Espíritu Santo es quien nos habla en nuestras conciencias. Cuando yo te hablo, cuando otro te habla, tú puedes quedar confundido, yo no hablarte claro, el mensaje no penetrar hasta tu corazón, y entonces tú puedes rechazar o aceptar, y Dios, aunque tú hayas rechazado algo que tú no entiendes, Dios te puede perdonar. Pero cuando el Espíritu Santo habla en la conciencia, eliminando dudas, eliminando cualquier escepticismo que tú tengas. Cuando el Espíritu Santo habla en el corazón de tal manera que tú quedas convencido. Y si a pesar de quedar convencido y tener que aceptar las evidencias, tú te rehusas y rechazas, no te queda otra salida sino la salida de la perdición. La única manera que el ser humano tiene de ser tocado, de ser alcanzado, la única manera que el ser humano tiene de alcanzar arrepentimiento es cuando el Espíritu Santo trabaja en su corazón, trabaja en su conciencia. Y si a ese espíritu lo rechazamos, si a ese espíritu le negamos, si nos rehusamos a aceptar sus palabras y su convencimiento en nuestras conciencias, no tenemos escapatoria, no hay otra vía de que Dios nos hable. Y a eso se está refiriendo Jesús. Jesús le está diciendo a estos fariseos, que ante la evidencia se niegan a creer. Jesús les está diciendo a este tipo de gente que ante las evidencias deciden no creer y rechazarla. Jesús está refiriendo a este tipo de gente que no hayan qué excusa inventar para no aceptar el toque del Espíritu en su corazón. Jesús le está diciendo, cuidado, porque están jugando con algo muy, muy delicado. Cuando ustedes se rehúsan a aceptar la voz del Espíritu, le está diciendo Jesús, están rumbo a cometer el pecado imperdonable, no porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque están alejando al Espíritu, que es el único que puede tocarlos. De manera, hermanos, amigos que nos están escuchando en esta hora, cuando el Espíritu de Dios trabaja en tu corazón, no te rehúses. Es lindo saber que la Biblia dice más adelante que muchos sacerdotes, líderes y fariseos de estos se arrepintieron y aceptaron al Señor. Qué bueno que no llegaron a ir tan lejos, pero hay otros que sí lo hicieron, a pesar de todas las evidencias que Dios le dio, a pesar de todos los milagros que vieron de Jesús, a pesar de que vieron a Jesús de manera inocente, lo condenaron, a pesar de que Jesús le habló de una manera tan clara y en él se cumplían las profecías, decidieron no oír la voz del Espíritu y terminaron perdidos para siempre, terminaron rechazados. Así que el punto número 1 que te estoy mostrando, cuando Dios te hable al corazón, cuando te muestre evidencia, cuando te convenza con la palabra, no rechaces la voz del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo diría más tarde, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque cuando endurece el corazón ante la voz de Dios, ante la voz del Espíritu, estás colocándote en un lugar donde Dios no te podrá alcanzar mañana. Por eso debemos responder al llamado de Dios en el momento oportuno, cuando Dios nos toque y cuando Dios nos llame. A veces nosotros, cuando somos tocados por el Espíritu y se nos muestra nuestra condición, y aquí entro al punto 2, por el fruto se conoce el árbol. Voy al punto número 2. Cristo dijo en versículo 33, dijo, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así que para tú saber qué tipo de árbol es este, tú te fijas en el fruto que produce. Y si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Si el fruto es malo, el árbol es malo. No es el fruto quien hace al árbol, es el árbol quien hace al fruto. De manera que el fruto lo que hace es indicarme qué tipo de árbol es. Porque el fruto es dependiente del árbol. Es un punto que deberíamos tenerlo claro. La culpa no es del fruto, es del árbol. El problema no está en el fruto, el problema está en el árbol. No podemos hablar lo bueno. No podemos hablar lo bueno si somos malos, y no podemos hacer lo malo si somos buenos. Cristo le está diciendo en otras palabras, yo soy un buen árbol y
me conocen a mí por el fruto. Cristo le está diciendo a ellos: ustedes me están juzgando, ustedes no me conocen, pero hay una manera como me pueden conocer. Pueden conocerme por el fruto que yo doy, pueden conocerme por las palabras que hablo, pueden conocerme por las obras que yo hago. Ellos estaban juzgando a Cristo, criticando a Cristo, persiguiendo a Cristo y cuestionando quién será este. Pero Cristo le está diciendo: hay una manera como ustedes pueden conocerme. Ustedes pueden conocerme por el fruto. Y aquí aprovecho para hacer un énfasis en este punto. A veces solemos creerle a cualquiera, a veces solemos escuchar a cualquiera, y a veces personas que ni las conocemos bien, solemos escucharla y hasta seguirla, y cuando viene a ver abandonamos hasta la fe. No, tú no debes seguir a nadie hasta que no conozcas sus frutos. Tú no debes creer a cualquiera hasta que no conozcas sus acciones. Cualquiera puede aparentar una cosa, pero al fin de cuentas no somos lo que aparentamos, somos lo que realmente somos. Por eso quien debe guiarnos es el Espíritu Santo, quien puede leer y ver el corazón de cada persona muy por encima de lo que tú y yo vemos, que solo vemos lo que está delante o lo que se puede oír. En el verso 34 Jesús va a decir: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora Jesús le dice a ellos: generación de víbora, ¿cómo ustedes podrán hablar lo bueno? ¿Cómo ustedes podrán hacer lo bueno? ¿Cómo ustedes podrán decir lo bueno siendo malo? El problema no está en lo que dicen, el problema está en lo que son. El problema no está en el fruto, el problema está en el árbol. El problema no está en las palabras, el problema está en lo que hay dentro, en el corazón. Le está diciendo el Señor: por su fruto se conoce el árbol. En otras palabras, el hombre bueno versus el hombre malo. Cristo le va a ilustrar dos tipos de personas. Verso 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro saca cosas malas. Da a entender que tú y yo somos lo que es nuestro corazón. Eso es lo que somos. Yo puedo andar por la vida aparentando, pero al fin de cuentas voy a terminar siendo lo que hay dentro de mi corazón. Así que voy ahora al punto número 3. El punto número 2: por el fruto se conoce el árbol. Las acciones, las obras, las palabras, lo que determinan es lo que hay en el corazón de la persona. Cristo le está diciendo: yo como buen árbol, ustedes pueden ver mi fruto. Si ustedes como generación de víboras, lo que tienen en sus palabras murmuraciones, críticas, prejuicios, contienda, le está diciendo Jesús. Y por eso ahora va a comparar el buen hombre que saca de su tesoro cosas buenas y el mal hombre que saca de su tesoro cosas malas. Y por último, necesitamos cambiar el árbol, no el fruto. Para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra en nosotros, tenemos que decidir permitirle que Él trabaje en nosotros. Si quieres cambiar, si quieres ser nueva persona, no debe enfocar tu mente ni tu corazón en tus acciones, debe enfocar tu mente en tu corazón. No puedo cambiar mis palabras si no cambio primero mis pensamientos. No puedo cambiar mis acciones si no cambio primero mis intenciones. No puedo cambiar el fruto si no cambio primero el árbol. Para tener un fruto bueno, debo trabajar en un árbol bueno. Si siembro un árbol de espina, voy a cosechar espina. Si no quiero cosechar espina, debo sembrar un nuevo árbol que no sea de espina, que sea de fruto para cosechar. De manera que tú y yo como persona, como cristiano, como individuo, deberíamos enfocarnos no en el fruto, sino en el árbol. No debo enfocarme en mis acciones y en mis palabras, sino en mi corazón. Por eso es que Jesús dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere con su espíritu trabajar en nuestro interior, en nuestra raíz, en nuestro tronco, y entonces el fruto será otro fruto. Si quieres un fruto bueno, necesitas un árbol bueno. No te concentres en el fruto, concéntrate en el árbol. Hay que centrarse en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces como cristianos ponemos atención en las acciones, pero no ponemos atención en las intenciones, en las emociones y en los pensamientos. Por eso Jesús, cuando vino, nos llamó y nos invitó a que le entregáramos el ser, le entregáramos la vida, para Él hacer un trabajo especial en nuestra persona y en nuestro ser. En resumen, aquí encontramos a Jesús haciendo un milagro, sanando a un endemoniado ciego y mudo,
Cuando sana al endemoniado, ciego y mudo, tenía dos grupos de gente oyéndolo. Estaba la gente común y estaban los fariseos. La gente común, cuando ven lo que Cristo hace, cuando ven la obra que Cristo hace, tocado por el Espíritu Santo, reaccionan creyendo: ¿será este el Hijo de Dios? Pero en cambio los fariseos, que rechazan la voz del Espíritu, que se niegan a la obra del Espíritu, dicen: este, por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Dos reacciones. Ambos fueron tocados por el Espíritu Santo. Entonces Jesús tiene que advertirle del peligro que corren cuando juegan con el Espíritu Santo. Cristo llega hasta el punto de decirle: si mis palabras, si lo que yo le digo ustedes lo rechazan, Dios lo puede perdonar, pero si se acostumbran a rechazar la voz del Espíritu en su corazón, caerán en el estado donde no habrá perdón para ustedes. Y acabo de explicarle que no es que Dios no perdone, sino que el único medio que el ser humano tiene para arrepentirse y para entender su condición tocado en la conciencia es la obra del Espíritu. Y cuando lo rechazamos, estamos corriendo un peligro terrible, un peligro de perdición, porque estamos rechazando el único medio que Dios tiene de llegar a nuestro corazón. Por eso Jesús le está diciendo a ellos que para poder transformarlos, no es transformar sus acciones, sino transformarlo a ellos como persona. Si quieres un buen fruto, necesitas un buen árbol. Si quieres cambiar como persona, no es las acciones que tú debes cambiar, es tu persona, tu corazón, tu conciencia, tus pensamientos, y entonces de manera natural vendrán buenas acciones. Yo quiero invitarte, hermano amado, quiero invitarte, querido amigo, amiga que nos estás escuchando, abre tu corazón a la voz del Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios habla a tu conciencia, no rehuses. Pastor, me podrías decir tú: yo escucho la voz pero no tengo fuerzas. Entonces ríndete allí a la voz del Espíritu y dile: oh Santo Espíritu, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Y cuando nos rendimos de esa manera en los brazos del Señor, el poder de Dios viene en nuestro auxilio, viene en nuestra defensa. Al fin de cuentas, Dios no está buscando directamente cambiar tus acciones. Dios quiere cambiar tu corazón. Y cuando Dios cambie tu corazón, también cambiará tus acciones, cambiará tus gustos, cambiarás tu deseo, porque pondrá en ti un nuevo corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, gracias porque tu Santo Espíritu trabaja en nuestros corazones. Ayúdanos a no ser rebeldes a su voz, a escucharlo y a rendirnos en sus manos. Bendice a cada amigo, cada amiga, cada oyente, Señor, que podamos ser personas que escuchemos tu voz y que seamos obedientes a ella. Señor, trabaja en nuestros corazones, transfórmanos, haznos nuevas criaturas, Padre, de tal manera que no solo podamos ser nuevas criaturas por dentro, sino que se pueda manifestar en los frutos y en el tipo de personas que somos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.